Enfócanos un poquito desde tu punto de vista. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre el procedimiento que se siguió contra Antonio David del procedimiento que se está siguiendo contra Dani Alves? Bueno, procesalmente, y en cuanto a contenido no te digo, pero procesalmente son todas. Dani Alves está sometido a una investigación judicial en instrucción en las primeras diligencias previas y, bueno, se ha abierto lo que se llama la pieza de situación, que es prisión provisional, libertad condicional, todas estas cuestiones, pero indiciariamente en un primer momento. Y Antonio David Flores, como todos sabemos, fue investigado, se acabó la instrucción y primero la jueza, luego la sala de la Audiencia Provincial y luego el Supremo determinaron que no había indicios racionales de criminalidad en su conducta que pudiera llegar a juzgársele. O sea, como siempre digo, no presunción de inocencia, sino mucho más que la presunción de inocencia. ¿Por qué no explicamos un poquito qué son, qué significa que no hay indicios racionales de criminalidad? Porque por no dar por hecho que todo el mundo conoce ese... Realmente que no haya indicios racionales de criminalidad es que el juzgado no aprecia que haya ninguna prueba indiciaria ni ningún dato que permita determinar que la conducta de alguien es constitutiva de delito. Es decir, en la instrucción se hace un juicio sobre si hay indicios o no. Si no hay indicios, no se le juzga porque es libre, el sobreseimiento provisional, que ya hemos hablado muchas veces y que se intentó retorcer, y ahora hablaremos un poquito más de ello. Y si hay indicios, se va a juicio. Bien, pues Antonio David Flores se le investigó y se determinó que no había indicios. Actualmente, Dani Alves está en prisión provisional sin fianza, porque se ha determinado que hay indicios y hay una serie de requisitos que luego hablaremos y trataremos que han determinado su ingreso en prisión. Pero bueno. Por lo tanto, por puntualizar, la primera diferencia sustancial en cuanto al momento en el que se aborda la información es la diferente situación procesal en la que se encontraba uno y otro procedimiento en el momento en el que se aborda la noticia. Sí, sin lugar a dudas. Y además es esencial porque cuando veamos cómo se ha abordado la noticia en la fábrica de la tele, concretamente en el programa Sálvame, hoy, y cómo se abordó ese 22 de marzo, pues es muy importante distinguir la situación de un procedimiento, la situación de otro y qué consideración tenía algo. Y yo creo que partiendo de ahí, si queréis, lo primero que podríamos referir es que hoy se ha hecho una noticia realmente profesional. Es decir, y si queréis podemos hablar de, creo que era Nacho Abad, exactamente, que es un periodista de sucesos, reputado periodista de sucesos, que hoy jurídicamente ha estado espectacular. Técnicamente ha determinado cada una de las fases procesales y luego ha tenido algo que es un respeto para la justicia y un respeto a las actuaciones procesales que yo nunca había visto en Sálvame. Incluso ha tenido que parar los pies a distintos colaboradores para poner en su sitio lo que es justicia. Efectivamente. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que enseguida, respecto a unas consideraciones que realizó el reportero que estaba en la casa de Dani Alves, que dijo, con todos mis respetos, una barbaridad, pues enseguida le pararon los pies y puntualizaron perfectamente, en este caso fue también Nacho Abad, puntualizó perfectamente el significado de cada una de las cuestiones que iban sucediendo y que iban ocurriendo. Sobre ese primer parámetro, la diferenciación es absoluta. Si recordáis, en aquellos primeros programas aparecía una compañera, Montse Suárez, que al contrario, retorcía la terminología jurídica para sacarla del lugar. Es decir, llegaba hasta sostener que un auto de sobreseimiento provisional podía reabrirse, obviamente, pero daba el sentido de que era una causa que es que a Rocío Carrasco ni se la había escuchado, ni había ido al juzgado, que esto era permanente, no.
Vamos a ver, la realidad, y quizás si hubiera estado Nacho Abad ese día, que no lo estaba, y quizás sea la pregunta, ¿por qué no llevaron a Nacho Abad y llevaron a Monse Suárez? Hubiera determinado la realidad. Prácticamente todos los sobreseimientos son provisionales en instrucción y hay que cumplir unos requisitos que ya hablamos en uno de los programas que hicimos, que nunca se comentaron. Es decir, la primera diferenciación creo que salvaje es la de un profesional con un conocimiento jurídico, aunque desconozco si es abogado, pero sí ha sido impecable, sí. Impecable. Mientras que la fábrica de la tele rehuyó presentar a alguien como Nacho Abad y, bueno, todos vimos lo que se hizo, ¿no? Sí, sí. Y algún que otro comentario bastante desafortunado, por cierto. Luego también a mí me ha llamado la atención, no sé a vosotros, que hoy han intentado estar francamente escrupulosos. Es decir, hoy se oía presunto. Bien, pues con Antonio David Flores, aquellos días, era maltratador, una persona que, insisto, se le había investigado y se había determinado la justicia que no había indicios racionales de criminalidad. Ahí es donde opera precisamente la diferencia sustancial en el momento en el que se da la noticia del distinto estado de los procedimientos. Efectivamente, en aquel momento ya sí se podía aseverar con mayor seguridad que Antonio David Flores en ese momento tenía el procedimiento sobreseído y archivado, tal y como continúa, y en este caso, donde existe un procedimiento en marcha y al parecer se han apreciado esos indicios racionales de cara a acordar la prisión provisional, se utiliza, sin embargo, en este caso sí el presunto. El presunto y además la presunción de inocencia como bandera. Incluso una persona que llamó maltratador a Antonio David Flores sin ningún tipo de recato, como es Miguel Frigenti, hoy ha dicho un comentario dejando a salvo la presunción de inocencia. O sea, ha sido como el abanderamiento de todo el programa y de toda la información que se ha ido dando. Y bueno, la tercera cuestión que a mí me ha llamado mucho la pregunta ha sido una pregunta de la presentadora que se ha referido a que la declaración de la víctima era constante y persistente. Y además también ha habido un momento que han tratado y han hablado de inmediata, pero rápido lo han soslayado. Y yo creo que sobre esto sí que debíamos hablar un poquito, ¿no? Porque para el público en general quizá pueda pasar desapercibido la maniobra de la fábrica de la tele, pero es algo para que no pase desapercibido. Es decir, si queréis, podemos comentar un poco las pruebas que puedan conducir a ello, salvo las pruebas de las inspecciones médicas, los vestigios orgánicos, las pruebas de ADN, pero normalmente son delitos que se producen en la intimidad. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este tipo de delitos, la prueba de cargo toma un papel determinante en la declaración de la víctima. Y para que la declaración de la víctima pueda suponer una prueba de cargo, aparte de algunas especialidades y tiene que estar refrendada, tiene una serie de elementos que son los que hoy se han referido sin explicarlo. Ser constante, es decir, no cambiar la declaración esencial en ninguno de los puntos, ser persistentes, siempre la misma declaración, y la inmediatez. Es decir, inmediatamente que se produce el hecho, se pone la denuncia como ocurrió en este caso. ¿Qué pasa? Pues que quizá ninguno de estos tres elementos lo tenían en el espectáculo que dieron en el momento del documental de Rocío Carrasco. Y por eso yo creo que hoy ha sido pasar por encima de ello, hacer la pregunta, pero que nadie se pueda cuestionar lo que hicieron ese 22 de marzo y a partir de ese 22 de marzo. Estoy completamente de acuerdo con el análisis y evidentemente parece ser que el tratamiento en uno y otro ha sido completamente distinto. Y además con una particularidad, no olvidemos que la protagonista de ese documental, o eso que decían que se llamaba el documental, tenía todos los documentos en la mano, aquellos documentos que se exhibían sesgados, parciales y demás. Ellos lo conocían todo. Hoy
Hoy están hablando de reseñas de prensa, porque realmente la víctima no ha hablado. Todos son reseñas de prensa, filtraciones y demás. Pero ellos lo tenían todo. Me vas a permitir que a ver si hacemos una pequeña reflexión sobre, no ya sobre lo que se ha emitido, lo que se ha dicho, sino lo que se ha omitido hoy, que para mí ha sido algo bastante importante, llamativo, ¿no? Y es que hoy se han omitido muchas referencias de mucha gente, de todas aquellas personas que salieron en su momento. Ha faltado, a mí no me ha faltado eso, pero sí que me ha resultado llamativa esa diferencia, ¿vale? De todas aquellas personas que salieron, de todas aquellas asociaciones que salieron y que hoy no ha habido absolutamente nadie hablando de eso, ni dando ninguna opinión, ni ningún psicólogo, ni nada de todo aquello que sin embargo con Antonio David Flores sí ocurrió. Bueno, y no ha habido absolutamente ninguna referencia. Yo recuerdo aquel día que contaron para ese negocio con la ayuda de una ministra de Igualdad. Y la ministra de Igualdad sí que puso un tuit sobre el asunto de Dani Alves el pasado viernes. Y además sobre esa falta de la ministra de Igualdad, yo recuerdo en aquella intervención que directamente creía que era maltratador, en contra de la justicia, en contra de la ley, porque los jueces lo único que hacen es interpretar la justicia, y en cambio nos hemos encontrado con un tuit que incluso, luego lo pondremos también, pero la primera frase es increíble. Sea quien sea el presunto agresor. ¿Recordáis a la ministra en aquella intervención en su despacho con las banderas? Perfectamente. Condenaba, sancionaba y encima criticaba las sentencias judiciales. No. Ese tuit respecto a Dani Alves, sea quien sea el presunto agresor. Otra diferencia de trato también en este caso, incluso desde esa perspectiva, aunque como bien dice Almudena, tampoco han existido esas referencias en el programa que nos llevan a otra diferencia de trato con aquel supuesto el día 22 de marzo y días sucesivos. Y al final yo creo que todo esto concluye es que la fábrica de la tele en aquello tenía un negocio, había pagado por un contenido y tenía que rentabilizarlo y explotarlo. Y le daba igual la ley, le daba igual la justicia, le daba igual el presunto, le daba igual las sentencias que determinaban que se le había investigado y que no habían indicios racionales para someterla a juicio. Les daba igual todo. Al final esto lo que muestra es que la fábrica de la tele trabajó por dinero, por negocio y por audiencias. Y por audiencias porque además, así como en el tema de Rocío Carrasco, bueno, fueron meses hablando de lo único, aquí la verdad es que no he mirado en detalle cuánto tiempo han tratado el tema, pero a lo mejor ha podido ser una hora o incluso... Aproximadamente, sí. Aproximadamente una hora. A mí me han comentado que incluso el viernes, cuando estaban todas las televisiones, las imágenes allí, todas las televisiones conectando en directo o prácticamente en directo, creo que Sálvame le dedicó 15 minutos. Y me han comentado que Socialité de estos fines de semana 2 minutos, otros 2 minutos. Es decir, allí no había feminismo. Allí Carlota Corredera no defendía el feminismo. Jorge Javier no defendía el feminismo. Defendían el negocio. Y el negocio se pone de manifiesto. Si alguien no lo habíamos podido ya percibir, se pone de manifiesto en la diferencia de un tratamiento y otro. O sea, el negocio, porque no será el miedo que pueden tener a Dani Alves o al Fútbol Club Barcelona o al fútbol. No, ellos defendían su negocio. Ellos lo hicieron todo para ganar dinero. Es más, incluso, eso me recuerda mucho otra referencia. La semana pasada, el castigo que sufrieron toda la familia Flores. Olga, Rocío, Antonio David. ¿Por qué? Porque les da audiencia.
porque saben que es lo que les da audiencia para sobrevivir. Dijeron que no volverían a hablar de Antonio David Flores y no han parado de hablar, solamente porque es la única forma que les vea más gente.